Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las mitocondrias. Bueno, nosotros tenemos que saber que las mitocondrias es un organelo de nuestra célula. Las mitocondrias, en generalidades, sabemos que las mitocondrias, su principal función es generar ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es como un intercambio de energía, la forma en la cual nuestro cuerpo va a adquirir, a liberar y guardar energía. Y obviamente mediante el oxígeno atmosférico. Es por eso que es primordial que nosotros estemos respirando constantemente para tener en nuestra sangre oxígeno y se puedan realizar reacciones dentro de nuestra célula para generar ATP y por lo tanto tener una forma de energía. Obviamente este ATP se va a generar mediante la energía que nosotros vamos a consumir o en los alimentos, ¿no? Esta energía va a estar de forma química eh, en carbohidratos o en el monómero, ¿no? De las principales biomoléculas, ¿no? Como las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos o hidratos de carbono. Bueno, en general presentan un diámetro aproximado de 0,5 micrómetros. Este dato principalmente está relacionado a células del cuerpo humano, porque nosotros vamos a encontrar mitocondrias mucho más grandes como mitocondrias mucho más pequeñas en otros seres vivos, pero en general en un ser humano vamos a encontrar que la mitocondria aproximadamente es de 0,5 micrómetros y presenta una longitud entre 1 y 2 micrómetros en los seres humanos. En los hepatocitos encontramos de 1000 a 2000 mitocondrias por célula. Y en este tipo o en esta célula especializada que es el hepatocito va a vivir aproximadamente 10 días. Bueno, la estructura de la mitocondria. Nosotros tenemos que diferenciar a dos tipos, la estructura y la ultraestructura. La estructura principalmente es lo que vamos a ver a un microscopio óptico, en la cual vemos la forma de las mitocondrias como bastoncitos, como esto ves, como unos bastones. En la ultraestructura, que ya es a un microscopio electrónico, vamos a poder diferenciar estructuras o vamos a poder ver la ultraestructura que está compuesto por compartimientos muy importantes para la fisiología y como para la bioquímica. Vamos a encontrar una membrana externa como una membrana interna. Y obviamente entre cada membrana vamos a encontrar una membrana, perdón, el espacio intermembranoso, que esto va a ser fundamental para las vías metabólicas, como para la fosforilación oxidativa, como la cadena respiratoria de electrones. La cadena transportadora de electrones, que también va a estar a cargo de la membrana interna, como el espacio intermembranoso, también la matriz. Como podemos ver acá, hay crestas y todo tiene una razón de ser, ¿no? Estas crestas van a ser muy importantes porque van a ampliar la superficie para que podamos encontrar los complejos enzimáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vemos la superficie de la membrana externa, va a tener una longitud menor a la superficie de la membrana interna, debido a que las crestas aumentan esa longitud de superficie, ¿no? Y como ya lo dije, estas crestas, este aumento de longitud de la superficie va a permitir que haya más complejos enzimáticos en la membrana interna. Obviamente, la principal función para la mitocondria es la generación de ATP. Y para esto necesitamos complejos enzimáticos en la membrana interna. Y es por eso que vamos a encontrar que la membrana interna va a tener estas crestas.
Obviamente dentro de la mitocondria, dentro de la matriz sobre todo vamos a encontrar el ciclo de Krebs, que es una vía metabólica ah, muy importante, que a partir de este también vamos a formar los paquetes de energía, que esos paquetes de energía se van a utilizar para la cadena transportadora de electrones, obviamente para después la fosforilación oxidativa, obviamente la síntesis de ATP, a partir de una ATP sintasa. Bueno, en generalidades encontramos que la membrana externa tiene una relación de peso, proteínas y lípidos de 1 a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber en peso, va a haber una relación, bueno, el peso de todas las proteínas en la membrana externa va a ser igual al peso de todos los lípidos en la membrana externa. Nosotros también tenemos que saber que estas membranas externas como interna van a tener la similitud del mosaico fluido de la membrana plasmática. También encontramos en esta membrana las proteínas translocasas que ayudan en el ingreso de moléculas. Estas proteínas translocasa son derivados de las proteínas integrales, ¿no? que van a, que van a estar en la bicapa lipídica, en las dos monocapas. Membrana interna. Como dije, la membrana interna es la más importante, pero a su vez la más delgada, con pliegues, lo que aumentan en la superficie, donde van a ir estas enzimas para el transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Esto, como yo lo expliqué, ¿no? Y estos pliegues forman las crestas mitocondriales. Bueno, como mencioné que es importante los complejos enzimáticos para el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, un complejo enzimático es la ATP sintasa. Sintetasa, también llamado oxisomas. Bueno, acá quiero aclarar algo. Bueno, antes de aclarar esto, podemos ver acá. Este es un complejo enzimático. ¿Qué es un complejo enzimático? Bueno, las enzimas, en su mayoría, o casi en el 99%, son proteínas, ¿no? Obviamente encontramos las ribosomas, ribo, ribosisomas, es un nombre que es una enzima a partir de ácido de nucleótidos, perdón, pero obviamente ha sido un intento de una célula para tener enzimas, lo cual fracasó debido a que nosotros encontramos que no va a ser tan variable como una proteína, debido a que una proteína puede ser combinado, podemos decirlo, por 20 tipos de aminoácidos. En cambio, un nucleótido solamente va a poder ser variable o va a poder tener una variabilidad de, se podría decir, ah, de cuatro bases nitrogenadas, ¿no? O sea, no va a tener una gran variabilidad. Como sabemos, cada reacción en una célula tiene su propia enzima. Es por eso que necesita una enzima ser tan variable. Bueno, eso es en el caso de la naturaleza de una enzima, que mayormente es proteína. Casi el total es de naturaleza proteica. Como podemos ver acá, ¿no? Este es el complejo enzimático. Acá hay un fósforo y acá hay un ADP, adenosín difosfato. Y nosotros queremos formar un ATP. Entonces, mediante la cadena transportadora va a ser que en contragradiente, con ayuda de bombas, vamos a tener una concentración en el espacio intermembranoso de protones, ¿no? Como podemos ver. ¿Qué quiere decir la contragradiente? Cuando nosotros hacemos referencia a este término contragradiente, tenemos que tener en cuenta simplemente por lógica, ¿no? Digamos que en un lado, digamos que en un lado ah,
tenemos esto. Acá tenemos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 bolitas. Y acá tenemos una bolita. De manera natural, ustedes siempre van a relacionar esto. Cuando hablamos de presiones o gradientes, tienen que saber de donde hay más, va hacia donde hay menos. Acá hay más y acá hay uno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tiene que igualarse. Entonces, ¿qué queremos? Donde hay más va donde hay menos. Entonces tendríamos 3 y 2 van a pasar abajo, de la cual va a ser igual. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando para que nosotros tengamos más de algo en un lado que en el otro? Como es lo que pasa en la cadena transportadora. Como podemos ver acá, los protones, gracias a la cadena transportadora de electrones, los protones van a pasar de la matriz al espacio intermembranoso, pero en el espacio intermembranoso va a haber más protones que en la matriz. ¿Qué quiero decir con esto? Que los protones, se supone que por gradiente los protones tendrían que ir hacia la matriz, ¿no? Pero no, va a haber, los protones van a ir hacia el espacio intermembranoso, ah, por eso va a ir en contragradiente, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Gracias a bombas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Acá nosotros tenemos protones, ¿no? Los voy a dibujar con líneas así ya. Acá tenemos protones. Y acá tenemos 3 protones. Se supone que acá estos protones tendrían que ir hacia acá, hacia este lado, por gradiente, pero no. Estos protones van a ir hacia arriba. O sea, se va a acumular protones en este espacio intermembranoso. Así no, así sea en contragradiente. Y eso va a estar a- y eso se va a poder lograr gracias a las famosas complejos enzimáticos, como ya lo dije. Bueno, seguimos. Como podemos ver, este es un complejo enzimático y como ya lo mencioné, va a haber una gran concentración de protones en el espacio intermembranoso. Esta es la membrana externa, membrana interna y esta es la matriz o el interior, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos protones, al llegar a este complejo enzimático que se llama ATP sintasa, estos protones van a pasar, ¿no? Van a pasar por acá. Y al pasar, van van a dar a consecuencia la unión de este fosfato con este adenosín difosfato, o sea, 2 fosfatos. Como se va a añadir un fosfato a este, se va a producir el ATP, adenosín trifosfato, 3 fosfatos. Y ahora me dicen, entonces, ¿cómo es que hay energía ahí? Bueno, la energía va a estar guardada o almacenada mediante los enlaces. No quiere decir que este fosfato tenga energía en sí, sino al enlazarse en ese enlace va a producir energía o se va a guardar energía. Y obviamente, si se quiere liberar la energía mediante la necesidad de una célula, lo que simplemente se va a hacer es que el ATP, bueno, de nuevo, ¿no? El ADP más un fosfato me va a dar un ATP. En esta unión, cuando se unen, en la unión vamos a encontrar la energía almacenada. Y yo tengo el ATP, ¿no? Se podría decir que es lo que tiene la energía. Bueno, si una célula por necesidad necesita energía, se va a romper el enlace y se va a regresar a esto, ¿no? Y como ese enlace se rompe, ese enlace va a liberar energía. Es una forma muy simple de explicarlo. Obviamente tiene su fundamento bioquímico, tiene su fundamento en la bioquímica de cómo es que realmente ocurre. Pero para hacerlo más simple o más entendible es porque lo explico así.
Bueno, a este punto quería llegar. Tener en cuenta la diferencia entre las sintasas y las sintetasas. Las sintetasas utilizan energía proveniente de nucleótidos trifosfato para otras reacciones, pero mucho que dice muchos anteriores al nomenclaturas. Ok. Bueno, si no lo entienden, lo siguiente. Muchos autores en el complejo enzimático que va a formar la ATP, bueno, en la mitocondria, lo correcto sería llamarle ATP sintasa. ATP sintasa. ¿Por qué? Porque la ATP sintasa va a formar ATP mediante los paquetes de energía como pueden ser el NAT, el FAT, entre otros, o sea, esos que son muy comunes, que muchos los mencionan. Si hay una relación que va a formar ATP mediante estos paquetes de energía NAT, FAT, estamos hablando de una ATP sintasa. Una ATP sintetasa va a formar ATP mediante otros paquetes de energía. Ya, mayormente estas sintetasas vamos a encontrar que están formando ATP en las mitocondrias, la ATP sintasa. Y las sintetasas, en algunos libros mencionan que estas ATP sintetasas van a estar relacionadas a la matriz celular o al citoplasma. Vamos a encontrarlas ahí, ¿no? En el citoplasma que van a estar formando ATP, pero esto ya tiene otro video, otro fundamento mucho más profundo, pero en simple síntesis es lo que les quiero mencionar. Bueno, acá tenemos una mitocondria. Bueno, en cuanto a los oxisomas se describe como el ATP sintasa o el ATP asa. ¿Cuál es la diferencia de este ATP sintasa con un ATP asa? La ATP sintasa va a sintetizar ATP y un ATP asa va a sintetizar, se podría decir, un ADP. ¿Qué quiero decir con esto? La ATP sintasa va a unir un ADP, adenosín di-2, o sea, un adenosín difosfato con un fosfato para formar un adenosín trifosfato o el ATP. Tri por 3, ¿no? Como se une un fosfato más. Esa es la ATP sintasa. Y la ATP asa, ¿qué va a hacer? Cuando vamos a necesitar energía, esta enzima va a ayudar a que se rompa ese enlace para liberar energía. ¿No? Sería lo inverso, ¿no? Serían dos enzimas para realizar reacciones inversas. Y a estas dos enzimas se les llama oxisomas. Como pueden ver, los oxisomas vamos a encontrarlos alrededor de la membrana interna, de la superficie de la membrana interna. Acá tenemos otras estructuras, membrana externa, espacio intermembranoso, enzimas del ciclo de Krebs, la matriz, los mitorribosomas. Bueno, estos mitorribosomas en diapositivas más adelante vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta es la enzima o el complejo enzimático ATP sintasa. Podemos ver dos partes, la F1 y la F0. La F1 va a estar abordado de dos partes, la cabeza y el cuello. Se les denomina así en algunos libros, cabeza y cuello. Y la F2 en la base. Pero esto es un poco más de una estructura general. No, por el tiempo no voy a entrar en mayor profundidad. ¿Cómo se forma el ATP? Bueno, esto ya lo hemos mencionado en diapositivas anteriores. Se va a formar ATP gracias al flujo de protones del espacio intermembranoso por gradiente, va a pasar sintasa y al pasar va a producir la unión de un fosfato ADP, adenosín difosfato, a lo que se convierte en ATP, adenosín trifosfato. Esta unión de un fosfato al ADP, o sea, adenosín difosfato, dos fosfatos, le añado un fosfato más, sería adenosín trifosfato. Simple. Acá podemos ver una imagen, ¿no? Este es el espacio intermembranoso porque está entre la membrana interna y la membrana externa. Vamos a encontrar una concentración de protones. Como ya les mencioné, ¿no? Acá hay poquitos protones, acá hay más protones. Se supone que estos protones deberían ir a la matriz mitocondrial, pero no. Gracias a una cadena transportadora
y enzimas, estos protones, así sean pocos, van a seguir yendo a la matriz, perdón, al espacio intermembranoso, en contragradiente, ¿no? En contra de la gradiente. ¿Para qué? Para que cuando haya concentración por gradiente, ahora sí, por gradiente, donde hay más, a donde hay menos. Por eso es que acá había más, se están yendo donde hay más, a donde hay menos, ¿no? No, acá hay, no, o sea, acá hay más y acá hay menos. Este sigue siendo el espacio intermembranoso. O sea, esto y esto es el espacio intermembranoso. Como podemos ver, acá encontramos más protones y acá hay menos. Pero aún así, y acá podemos ver, ¿no? Estos complejos enzimáticos, que son las cadenas transportadoras de electrones, van a permitir que en contragradiente estos protones pasen a este espacio intermembranoso. No. ¿Para qué? Para que luego por gradiente pasen por la ATP sintasa para formar ATP, ¿no? Bueno, ¿y qué relación tiene, como les mencioné antes, ATP sintasa y ATP sintetasa son diferentes? Estos protones van a ser liberados, o perdón, o van a provenir de paquetes de energía como el NAT o el FAT. Por lo tanto, hablamos de una ATP sintasa, ¿no? Matriz mitocondrial. Bueno, la matriz mitocondrial más que todo va a ser muy parecido a la matriz celular. Es un fluido viscoso, el 5% de proteínas de las cuales encontramos a las enzimas para el ciclo de Krebs y de la beta-oxidación. Encontramos un ADN mitocondrial que es muy parecido al cromosoma bacteriano y lo cual se usa mucho sobre las teorías del origen de la vida. Bueno, acá hay un tema muy importante, lo que quiero recalcar. Muchas teorías, sobre todo la teoría endosimbionte, nos mencionan, ¿no? que eh, una célula eucariota aerobia va a ser como que una endosimbiosis, ¿no? ¿Y cómo se dedujo esto? Porque se vio que la mitocondria es muy independiente. ¿Cómo así? La mitocondria no va a estar relacionado con la mitosis. En la mitocondria va a ser su propia división celular ah, mediante un proceso que se va a llamar la fisión, ¿no? Aparte de eso, va a tener su propio ADN. Este ADN va a provenir de la madre, del mitocondria materno, ¿no? De la madre. Y también se recuerdan que vimos en la estructura, ahora vamos a regresar, como podemos acá, mitorribosomas, van a ser ribosomas libres en la matriz mitocondrial. Estos ribosomas libres que les vamos a denominar mitorribosomas van a sintetizar proteínas, o sea, sus propias proteínas en una mitocondria van a ser sintetizadas por la misma mitocondria, ¿no? O sea, este sinnúmero de características van a dar mención a que la mitocondria es muy independiente. Por eso es que se dice que en teoría celular o en orígenes de la vida, etcétera, ah, en un tema más profundo nos hablan de la teoría endosimbionte, ¿no? Que hubo un endosimbionte. ¿Y por qué? Porque la mitocondria, al tener un ADN muy parecido al cromosoma bacteriano, se puede decir que que la mitocondria antes era una bacteria. Para entender un poco más esto, le recomendaría leer, ¿no? La teoría endosimbionte y otras teorías que hacen mención a esto. Función. Bueno, la función a grandes rasgos va a ser la síntesis de ATP y mediante la síntesis de ATP, o para llegar a esto, se hace la cadena transportada de electrones, la fosforilación oxidativa, entre otros. En la matriz vamos a encontrar el ciclo de Krebs, otras vías metabólicas muy importantes. Bueno, otras funciones, almacenamiento de iones de calcio junto al retículo plasmático liso, interviene en la apoptosis o muerte celular programada.
La reproducción de la mitocondria se hace por fisión, ¿no? Binaria, fisión binaria, como una bacteria, ¿no? Por eso es que hay muchas características. Los genes mitocondriales solo se transmiten de las madres a hijos mediante las mitocondrias del ovocito. ¿Ves? Son características muy fáciles de memorizar, muy fáciles de entender. Obviamente hay más información a profundidad. Y bueno, acá hay enfermedades mitocondriales, neuropatía óptica hereditaria de Leber, síndrome de Kearns, hay síndrome de Merck. Bueno, haré más videos para cada uno de estos, para no ampliar este video. Y bueno, eso sería todo. Espero que les guste, que les guste el video, ah, que hayan entendido. Y si quieren otros videos me pueden escribir en los comentarios para yo hacerlos, ¿no? Obviamente vamos a profundizar un poco más cada parte para que haya una diversidad de videos, ¿no? Que puedan ayudarlos a ustedes a rendir exámenes o entender o simplemente, como yo lo digo, a la mejor forma de aprendizaje es mediante la curiosidad. Si a ti te da curiosidad de saber algo, va a ser mucho más, más importante o esencial tu aprendizaje, ¿no? Va a ser mucho más fácil de entender por curiosidad, por interés. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en otro video.